Supercrack Estrella presenta, porque aparecen teléfonos móviles de viajeros del tiempo en épocas sin satélites. Una de las preguntas que siempre me hacen sobre los viajeros del tiempo es cómo es posible que un viajero del tiempo hable con un teléfono móvil, en 1890, si no había satélites. En realidad sí había un satélite en 1890, un satélite que vigila la Tierra desde siempre, desde todas las épocas. Ese satélite se llama el Caballero Negro. Es más que seguro que la élite usa de este satélite para poder hablar con teléfonos móviles en el pasado, y casi que podemos demostrarlo con hechos históricos que se pueden comprobar por todos. Quédate con un nombre fundamental para esta historia de viajes en el tiempo y satélites como el Caballero Negro. El nombre es el matemático Carl Stormer, un nombre fundamental para entender toda la inmensidad de lo que voy a contar. Corría el año 1890, cuando una viajera de nacionalidad alemana viaja en el tiempo desde 1945 hasta 1890, a la ciudad de Oslo, Noruega. A esta viajera del tiempo se la conoció con el nombre de Mujer de Isdal, nombre ficticio que le puso la policía de Noruega cuando la encontró muerta en el año 1970, pero esa es otra historia. Hoy nos situamos en el año 1890, en ese año la viajera del tiempo Mujer de Isdal tenía una reunión con el matemático Carl Stormer, un jovencito de tan solo 19 años, un genio de las matemáticas y de su gran pasión la fotografía. A su corta edad Carl Stormer ya había participado en el experimento de viaje del tiempo de Nikola Tesla en el año 1889 en la Provenza francesa. El viajero del tiempo para ese experimento en Francia fue un actor francés, y se realizó un viaje en el tiempo a la época de Jesús Cristo. La cámara de fotos que llevaría el actor francés al pasado era una cámara de un joven de 18 años, nos referimos al señor Carl Stormer. Pero vamos a ese encuentro de la viajera del tiempo, Mujer de Isdal con Carl Stormer. La reunión es en Oslo, Noruega. Para este primer encuentro Carl Stormer lleva su cámara espía, no podía dejar escapar la ocasión de fotografiar a una leyenda como ya era conocida la Mujer de Isdal. Él habían hablado del encanto personal de aquella mujer, no que nunca esperó Carl Stormer, es que ella apareciera disfrazada a la reunión, como una especie de vieja bruja, con peluca, ojos pintados con ojeras, y una nariz postiza. El pobre Carl Stormer quedó horrorizado, le habían contado de la belleza de esta mujer, y se encontró con eso, pero la Mujer de Isdal usaba de estos disfraces para esquivar a los hombres de negro, exterminadores de viajeros del tiempo. Ella apareció hablando con un teléfono móvil. Carl Stormer quedó maravillado de aquella tecnología. Ella le contó la misión por la que viajó en el tiempo para reunirse con él. La Mujer de Isdal le explicó que un satélite era fundamental para poder utilizar esa tecnología, le explicó que en futuro él sería fundamental para descubrir este satélite y descifrar un mensaje que vendría del satélite. De aquel encuentro hay una fotografía donde podemos ver a la viajera del tiempo hablando con un teléfono móvil en Oslo 1890. Ahora piensa por ti mismo, ¿qué posibilidad hay de que la misma persona que fotografió a una viajera del tiempo en 1890, descubriera y recibieron una extraña señal procedente del espacio? Una, entre 1.000.000, ¿entiendes la magnitud del engaño de las élites? Carl Stormer ya estaba avisado de este mensaje, de la extraña señal procedente del espacio, por la Mujer de Isdal en 1890. El misterio del satélite ovni llamado Caballero Negro. ¿Qué es el satélite Black Knight? En diciembre de 1927 Carl Stormer, profesor noruego de matemáticas en la Universidad de Oslo, Leo Young, ingeniero de radio estadounidense, y Oy Taylor, consultor principal de electrónica en el Laboratorio de Investigación Naval, mientras investigaban las ondas de radio, recibieron una extraña señal procedente del espacio. Años después, en 1960, el Sputnik recibió la misma señal. Se piensa que esta señal provenía de un satélite o artefacto misterioso, de origen desconocido. Se cree que era de origen extraterrestre, y las ondas de radio que emitía estaban siendo enviadas desde los años 20, lo cual concuerda con lo que detectaron en 1927 Stormer, Young y Taylor. Después de esto la señal de radio desapareció. En los patrones de onda corta analizados por el astrónomo Duncan Lunan, revela su origen como Epsilon, o el sistema de estrellas como lo fue hace 13.000 años. En su obra Disneylandia de los dioses, John Keel, se narra una historia cuyo parecido con la de este satélite parece no ser casual. Las señales, aunque de corta duración, parecían muy ricas en información, debido a su sofisticación y complejidad.
Curiosamente, la frecuencia cambia periódicamente, un fenómeno que se da en las transmisiones de búsqueda para evitar interferencias. Además, su equipo había descubierto, totalmente por accidente, que los animales en su laboratorio de Pulkovo sufrieron leves, pero regulares cambios físicos durante el tiempo de transmisión de la señal, alterando su volumen de sangre y sus lecturas de la presión arterial. Provisionalmente, Moyashka supuso que la radiación que acompaña a las señales de radio podría explicarlo. Nótese aquí la, tal vez ligera, la similitud en el nombre del científico ficticio que descubrió el satélite, Moyashka, y la estación de seguimiento de Muchea australiana que recogió avistamiento de Cooper. En febrero de 1960 los Estados Unidos detectaron un objeto no identificado en órbita polar, una hazaña que ni ellos ni la URSS había sido capaz de lograr. Como si eso no fuera suficiente, al parecer era de un tamaño superior a cualquier cosa que uno u otro país hubiera podido fabricar en la Tierra en esa época. Los operadores comenzaron a recibir extraños mensajes en clave, una persona en particular, dijo que se las arregló para decodificar una de las transmisiones, y que correspondía a un cuadro de estrellas. Un mapa de las estrellas que han sido trazadas desde la Tierra hace 13.000 años, y se centró en el sistema de las estrellas Bostes Epsilon. El 3 de septiembre de 1960, 7 meses después de que el satélite fuera detectado por el radar, una cámara de seguimiento en la fábrica del Grumman Aircraft Corporation de la isla, tomó una fotografía de ella. El personal sobre el terreno había estado siguiendo el objeto unas 2 semanas. Los espectadores lo veían como un objeto de color rojo brillante que se movía en una órbita de este a oeste. La mayoría de los satélites de la época, de acuerdo a lo poco material que he podido encontrar sobre el satélite Black Knight, pasaban de oeste a este. La velocidad también era alrededor de 3 veces más de lo normal. Se formó un comité para examinarla, pero nunca se hizo público. 3 años más tarde, Gordon Cooper fue lanzado al espacio para una misión de 22 vueltas en órbita a la Tierra. En su órbita final, Cooper declaró haber visto una forma verde brillante por delante de su cápsula, que se dirigía hacia él. Se dice que la estación de seguimiento de Muchea, en Australia, a quien Cooper reportó también esto, era también capaz de recogerlo en el radar del viaje en una órbita de este a oeste. Este evento fue reportado por la cadena NBC, pero a los periodistas se les prohibió preguntar a Cooper sobre el evento después de su aterrizaje. La explicación oficial fue que una falla eléctrica en la cápsula había causado altos niveles de dióxido de carbono, y le produjeron a Cooper alucinaciones inducidas. No he sido capaz de encontrar los informes sobre este satélite en ninguna fuente de noticias, pero teniendo en cuenta las fotografías recientemente descubiertas de imágenes por satélite de Rusia y las historias sobre objetos desconocidos que los primeros astronautas de Estados Unidos, me inclino a creer que este satélite existió. Sin embargo, la cuestión es su origen. ¿Fue un proyecto secreto militar de los Estados Unidos? ¿Un artefacto anterior a nuestra historia, o una nave extraterrestre? Según algunos, este satélite era un artefacto muy antiguo que permaneció en órbita para controlar nuestra evolución y desarrollo, y pertenecía a nuestros creadores, pero las evidencias son insuficientes para determinar una respuesta a este misterio. Historia del Caballero Negro, el satélite espía alienígena y otras curiosidades espaciales. Nuestro planeta ha contado con la presencia de su satélite natural desde mucho antes de que él mismo tuviera la capacidad de albergar vida, pero no fue sino hasta 1957, cuando la Unión Soviética lanzó el Sputnik I, que nuestro planeta empezó a llenarse de satélites artificiales que han sido utilizados para infinidad de aplicaciones, especialmente en telecomunicaciones. Hoy hay tantos satélites en el cielo, la mayoría inservibles, que la basura espacial se está convirtiendo en un verdadero problema para la humanidad. Pero hay personas que no creen que el Sputnik haya sido el primer satélite artificial que orbitó nuestro planeta. Para ellos, hay un satélite, llamado el Caballero Negro Black Knight, que lleva miles de años observándonos y recogiendo datos. El nombre de Caballero Negro viene de la época medieval, cuando los caballeros negros eran aquellos que actuaban sin que los demás tuvieran claro qué tipo de alianza tenían o a quién le rendían cuentas. De la misma forma, no se sabe a ciencia cierta para qué está ahí ese satélite y quién hace uso de él. El principal proponente de esta teoría es John Haeckel en su libro Disneyland of the Gods. Extrañas señales del cielo.
En 1899, el genio y excéntrico Nikola Tesla construyó en su laboratorio en Colorado Springs el primer gran receptor/transmisor de ondas de radio. Meses después de estar investigando, Tesla anunció que en medio del ruido eléctrico que estaba recibiendo había una señal demasiado periódica y regular como para ser natural. Tesla estaba convencido que esa señal era un intento de comunicación por parte de una raza extraterrestre y pensó inicialmente que la señal se originaba en Marte, pero luego de rastrear la señal por meses, se dio cuenta que era imposible que proviniera de Marte y su lugar de origen tenía que ser algún lugar en la órbita de la Tierra. Años después, el otro gran genio e inventor de la radio Guglielmo Marconi, también anunció la recepción de una extraña señal proveniente del espacio, demasiado regular para ser simplemente ruido. Esta señal se recibiría durante varios días para luego desaparecer completamente. A partir de ahí, las ondas de radio generadas desde Tierra se multiplicaron y los métodos tradicionales para escuchar estas señales se volvieron inservibles. Los ecos de 1927. Una noche de finales de verano de 1927, un grupo de radioaficionados en Oslo, Noruega, entre ellos un ingeniero llamado Jorge Nals, empezaron a recibir unas extrañas señales en sus equipos de audio. A diferencia de las reportadas por Tesla y Marconi, estas señales eran claramente de origen humano, pertenecientes a una emisión de radio proveniente de Eindhoven en Holanda. Lo curioso de esas señales es que los ecos aparecían con varios segundos de retraso pero casi la misma intensidad, un efecto que aún no tiene una explicación clara, pues ondas viajando tanto tiempo a través de la Tierra regresarían con mucha menor potencia. Explicaciones naturales al fenómeno incluye efectos de túnel en la magnetosfera, múltiples reflexiones a través de la Tierra amplificadas en la ionosfera, reflexión de las ondas debido a nubes de plasma provenientes del Sol que presentaba tormentas solares y gran cantidad de manchas en ese año y acople con ondas de plasma en la ionosfera. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones da cuenta de la regularidad y la simetría con la que estas señales fueron recibidas. Al manera sencilla el efecto, la investigación de estas extrañas señales fue archivada y por décadas pasó al olvido. Hasta que en los años 70 un aficionado a la astronomía de nombre Duncan Lunan, se encontró con el caso de los ecos de 1927 y comenzó a investigarlos. Su conclusión es que los ecos estaban siendo transmitidos por un aparato situado en el punto L5 de Lagrange. Lunan supuso que había algo más que la simple retransmisión de una onda de radio y comenzó a buscar un mensaje oculto. Descubrió que si los retrasos de señales se dibujaban en un plano cartesiano de ecos con respecto a su tiempo de retraso, se obtenía la imagen de la constelación de Bootes, pero no tal como la vemos ahora, sino como se veía hace aproximadamente 10.000 años. Pero eso no es todo, los puntos además tenían un mensaje oculto que decía: empiece aquí, nuestro hogar es la estrella Isar en Bootes, que es una estrella doble, vivimos en el sexto planeta de 7 de la más grande de las dos estrellas, nuestro planeta tiene una luna. El cuarto planeta tiene 3. Nuestra sonda comparte órbita con su luna. Esto actualiza la posición de Arturo en nuestros mapas. La conclusión de Lunan es que una civilización muy avanzada envió hace miles de años un satélite artificial a nuestra órbita para que se activara apenas estuviéramos en la capacidad de recibir y transmitir mensajes de radio. Es un concepto de comunicación interestelar conocido como la sonda Braswell. Como es de esperarse, la comunidad científica se mofa de las conclusiones de Lunan. La sombra del Sputnik. En febrero de 1953, la carrera espacial y la Guerra Fría estaba calentando motores. Los ojos estaban en el cielo para ver qué país era el primero en llegar al espacio. Un grupo de astrónomos trabajando para el Departamento de Defensa de USA detectó un extraño objeto orbitando la Tierra y las alarmas se encendieron pensando que los rusos habían vencido en la carrera espacial y que USA ahora se encontraba vulnerable. Al objeto se le bautizó como el Caballero Negro, Black Knight, y bajo ese nombre clave se le menciona en los diferentes informes del gobierno. La investigación le fue asignada al distinguido profesor de astrofísica de la Universidad de New México Dr. Lincoln La Paz y al prestigioso descubridor del planetoide Plutón Clyde Tombaugh. El resultado oficial de la investigación concluyó que el objeto era un pequeño asteroide atrapado en órbita a la manera de un pequeño satélite natural. El problema con esta explicación es que la probabilidad de que un asteroide quede atrapado en órbita es mínima. Los detalles de la investigación jamás fueron revelados. En febrero de 1960, astrónomos de todo el mundo seguían la trayectoria del Sputnik I, que ya se encontraba en órbita, cuando de pronto detectaron un objeto que estaba pasando frente al Sputnik haciéndole sombra.
El objeto tenía dos características que lo hacían particularmente interesante. Primero, parecía llevar una órbita polar en lugar de seguir las líneas del ecuador, y hasta ese momento ni USA ni la Unión Soviética tenían satélites que hicieran ese tipo de trayectoria, y segundo, el objeto era tan grande que era imposible que hubiera sido lanzado desde la Tierra con los cohetes que había en la época. En marzo 7 de 1960, la revista Time publica un artículo reportando que el nuevo sistema de radar de USA, que posteriormente pasaría a ser parte del NORAD, había detectado un objeto extraño en el cielo que posteriormente había sido identificado como un pedazo de un satélite fallido norteamericano, siendo esa la explicación oficial. El primero en tomar una fotografía del objeto fue el Dr. Luis Corrales del Ministerio de Comunicaciones de Venezuela, quien fotografiaba el Sputnik cuando el objeto se atravesó, pero debido a su precario sistema de fotografía el objeto no se pudo ver bien, pero en septiembre del mismo año la empresa de aviación Grumman con sede en Long Island logró tomar una fotografía mejor del objeto. Los astronautas y los monolitos. Gordon Cooper fue uno de los primeros norteamericanos en el espacio, uno de los 7 pilotos del proyecto Mercury que puso los primeros astronautas en órbita. En una de sus misiones, llamada Flight 7, Cooper reporta el avistamiento de un extraño objeto de color verde oscuro en una posición cercana a la aeronave. Una de las estaciones de rastreo en Australia logró captar dicho objeto en radar por unos instantes, e incluso la cadena NBC reportó el incidente. Pero al llegar a tierra, la NASA anunció que una falla eléctrica de la aeronave había causado niveles elevados de dióxido de carbono, lo que habría producido alucinaciones en Cooper. Cooper nunca más habló sobre lo sucedido, pero estaba convencido de lo que había visto y de la presencia de objetos extraños en el espacio, hasta tal punto que eso lo puso en malos ojos de sus superiores, que impidieron que fuera parte del proyecto Apollo. Yuri Gagarin en uno de sus viajes también reportó haber visto un objeto similar. Una de las misiones del Apollo 10, que tenía a Gordon Cooper como comandante suplente de la misión, que no se hicieron públicas, fue el pasar cerca al objeto, el cual era referenciado como el monolito, para poderlo filmar más de cerca. Se cree que se obtuvieron más de 3 horas de grabación que reposa hoy en el día en el Pentágono. El monolito afectó los instrumentos del Apollo 10 cuando este pasó cerca, haciéndoles pasar a los astronautas un tremendo susto. Los astronautas del Apollo 10 notaron que junto al monolito había unas versiones pequeñas de él que parecían estar conectadas de alguna forma con el objeto principal. En 1972, la NASA lanzó una de las primeras misiones con transbordador espacial de manera secreta exclusivamente para traer uno de estos monolitos, el cual fue llevado de inmediato a un laboratorio de investigación secreto submarino localizado al norte de las Bahamas, debido a que el objeto era peligroso y todo aquel que entraba en contacto con él contraía cáncer. El objeto al parecer era negro de superficie lisa, pero emitía unos sonidos y unas luces extrañas. Durante décadas los mejores científicos del mundo fueron llevados a tratar de investigar el monolito, entre ellos a Carl Sagan, quien contraería el cáncer que acabaría con su vida por la exposición prolongada al monolito. Las visiones de Philip K. Dick. ¿Qué tienen en común las películas Blade Runner, Total Recall, Screamers, Paycheck, Next, Minority Report, The Adjustment Bureau, Imposteria Scanner Darkly? Que todas están basadas en historias o libros del genio de la ciencia ficción Philip K. Dick, PKD, tal vez el mayor proveedor de ideas para las películas de ciencia ficción modernas. Lo que pocos saben es que PKD afirma haber sido contactado por el satélite alienígeno el Caballero Negro. Al morir muy joven de 53 años a consecuencia de un paro cardíaco, fue encontrada en la residencia de PKD un manuscrito de más de 8000 páginas escrito a mano llamado La Exégesis. Allí relata cómo el 2 de marzo de 1974, luego de que le operaran una muela y de tener un curioso diálogo con una muchacha que tenía una medalla con el símbolo de la Ichthys, el símbolo del pescado de los primeros cristianos, PKD llega a su casa y empieza a ver como un rayo de luz rosado lo envuelve, y dice que en ese momento su conciencia se expandió y su conocimiento se multiplicó por 100. En una de sus visiones, se le reveló que toda esa información estaba siendo enviada desde un satélite extraterrestre muy antiguo puesto ahí por una civilización muy avanzada para observar el desarrollo de la raza humana. Dicho satélite solo interfería con unos pocos individuos para traer balance al planeta. Él llamó a este satélite como VALIS, Vast Active Living Intelligence System.
En un momento, PKD afirma, Wallis abrió un portal en su casa desde el cual podía observar lo que parecía ser la antigua Roma. El portal estuvo abierto por más de 3 semanas, pero él nunca se atrevió a cruzar, sobre lo cual se arrepintió el resto de su vida. En algún momento PKD fue informado por Wallis de que científicos soviéticos estaban intentando tomar posesión del satélite y le mostró visiones de científicos en laboratorios secretos rusos intentando hacer contacto con Wallis. Pero esta información no solo quedó plasmada en la exégesis, PKD también escribió una serie de novelas basadas en sus experiencias. De ahí salieron libros como Wallis, Radio Free Albemuth, The Divine Invasion y The Transmigration of Timothy Archer, que quedó incompleto debido a su muerte. Satélite terrícola. Existe un grupo de personas que creen en la existencia del Caballero Negro, pero dudan que su origen sea extraterrestre. Para ellos, el satélite pertenece a una civilización antigua muy avanzada, posiblemente la Atlántida, quienes, previniendo el desastre inminente, deciden enviar el satélite a órbita para resguardar allí todo su conocimiento a la espera de que nosotros volvamos a tener la tecnología suficiente para obtener todos los datos. Sea cual sea la explicación, cuando miren al cielo, recuerden que posiblemente hay un satélite extraterrestre espiándolos. En diciembre de 1927 Karl Stoermer, profesor noruego de matemáticas en la Universidad de Oslo, y que en 1890 realizó la fotografía de la viajera del tiempo, hablando con un teléfono móvil, junto a Leo Young, ingeniero de radio estadounidense, y Oy Taylor, consultor principal de electrónica en el Laboratorio de Investigación Naval. Mientras investigaban las ondas de radio, recibieron una extraña señal procedente del espacio. Ahora piensa aún por ti mismo, ¿qué posibilidad hay de que la misma persona que fotografió a una viajera del tiempo en 1890, descubriera y recibieron una extraña señal procedente del espacio? Una, entre 1.000.000, ¿entiendes la magnitud del engaño de las élites? Karl Stoermer ya estaba avisado de este mensaje, de la extraña señal procedente del espacio, por la mujer de Isdal en 1890. Viajar en el tiempo es una de las teorías de la ciencia ficción más misteriosas que existen. Muchos creen que algunos gobiernos tienen la capacidad de viajar en el tiempo, pero aún no lo han hecho público. Otros creen que no hay manera posible de viajar en el tiempo y que, si lo fuera, ya lo sabríamos porque alguien del futuro nos lo habría contactado. Pero ¿y si hay evidencias de la existencia de viajeros del tiempo? De vez en cuando, alguien descubre una imagen o vídeo que simplemente muestra algo que está fuera de lugar. Hay innumerables evidencias, como la mujer que parece estar hablando por teléfono móvil en 1938, el hipster de la reapertura del puente South Forks en Goldbridge, Canadá, en 1941. La mujer hablando por un teléfono móvil en la película de Charles Chaplin The Circus en 1928. O el espectador que sostenía un dispositivo similar a un smartphone durante un combate de boxeo en 1995. Estos son solo algunas de las evidencias de la existencia de viajeros en el tiempo que más controversia han generado en los últimos años. Pues ahora, en Mundo Esotérico y Paranormal hemos descubierto otra prueba más de la presencia de personas que han viajado a través del tiempo. La imagen en cuestión fue tomada por el matemático noruego Karl Stoermer a la edad de 19 años con una cámara espía, y se puede ver claramente a una mujer inclinado su cabeza mientras sostiene una especie de dispositivo extrañamente similar a un smartphone. La historia de las 500 imágenes tomadas con una cámara espía. Karl Stoermer, 1872-1957, disfrutaba de un hobby muy inusual en ese momento, camino de Oslo, Noruega, en la década de 1890 con su cámara espía y, en secreto, tomó fotos cotidianas de personas. Los sujetos en las imágenes de Stoermer aparecen en su estado natural. Lo que más llama la atención es que son muy diferentes a las imágenes y tendencias estrictas que dominaron la fotografía durante esos años. Karl utilizó una cámara con chaleco oculto Stirn, inventado por Robert de Grey y fabricado en 1886 por primera vez por Western Electric en Nueva York, cuando estudiaba matemáticas en la Universidad Royal Frederick, ahora, Universidad de Oslo. Era un recipiente plano y redondo escondido debajo del chaleco con la lente sobresaliendo por el ojal, dijo Stoermer al periódico noruego St. Albard en 1942. Debajo de mi ropa tenía un cordón a través de un agujero en el bolsillo de mi pantalón, y cuando tiraba de la cuerda la cámara tomaba una foto. Los primeros paparazzi noruegos generalmente fotografiaban a la gente a la hora exacta en que los saludaban por la calle, a diferencia de las imágenes de Stoermer, que muestran a la gente en estado natural sin percatarse que son fotografiados.
Bajé por la calle Carl Johan, me encontré a una víctima, saludé, obtuve una sonrisa amable y tiré del hilo, continuó explicando Stormer, 6 imágenes a la vez y luego me fui a casa a cambiar el plato. En total, Stormer tomó aproximadamente 500 imágenes secretas, sin embargo, en una de ellas hay un detalle que ha pasado desapercibido para los expertos del Museo del Pueblo Noruego, Norsk Folkemuseum, quienes han publicado la serie de fotografías en su página web, que puedes ver aquí. Otra evidencia de viajeros en el tiempo. La imagen en cuestión muestra a un grupo de personas, varias mujeres con vestidos de la época y lo que parece ser policías o militares uniformados, en principio nada extraño, a no ser por la mujer que se puede ver al lado derecho de la imagen, que parece estar hablando por un teléfono móvil, como se puede apreciar en la instantánea, dicha mujer tiene la cabeza inclinada a un lado, al igual que hacemos cuando hablamos por teléfono, y su brazo izquierdo está levantado a la altura de la cabeza, como si estuviera sosteniendo algún tipo de dispositivo pegado a su oreja. Pero si observamos más de cerca la sorprendente fotografía, podemos ver con claridad cómo en la mano izquierda parece sostener algún tipo de dispositivo brillante. En mundo esotérico y paranormal hemos consultado a algunos expertos en fotografía y aseguran que claramente la mujer sostiene algo en sus manos que le obliga a inclinar la cabeza, y aunque se muestran escépticos con la teoría de los viajeros en el tiempo, aseguran que no pueden explicar el origen de dicho objeto. Está claro que para los creyentes se tratará de una evidencia más de la existencia de viajeros en el tiempo, mientras que los escépticos dirán que es simplemente una causalidad, estar en el momento justo como si sostuviera algo muy similar a un smartphone. Es un misterio que ha intrigado a Noruega por cerca de 50 años. En noviembre de 1970, el cuerpo gravemente quemado de una mujer fue encontrado en un lugar remoto del valle de Isdalen, en Noruega. Alguien había cortado las etiquetas de su ropa y rasgado las marcas distintivas de sus pertenencias como una forma de impedir que pudiera ser identificada. Cuando la policía comenzó a investigar su muerte, descubrieron rastros de mensajes codificados, disfraces e identidades falsas, pero nunca pudieron resolver el caso. 46 años después, la policía noruega y periodistas del sitio de noticia noruego NRK reabrieron la investigación. Ahora, el análisis de la dentadura de la mujer indica que pudo haber venido de Europa, y sugiere un área precisa del viejo continente en la que pudo haber vivido. Esta es la historia de la mujer de Isdal y el rastro de pistas desconcertantes que dejó. En la mañana del 29 de noviembre de 1970, un hombre y sus 2 hijas jóvenes vieron un cuerpo en el valle de Isdalen. El cadáver estaba tendido sobre unas rocas, con los brazos extendidos como la posición de un boxeador, típica de los cuerpos que han sido quemados. Isdalen es conocido por los lugareños como el Valle de la Muerte, un sitio en el que la gente del medioevo se suicidaba y en el que algunos excursionistas habían resbalado y caído en medio de la niebla en la década del 60. Pero la mujer de Isdal no parecía ser una excursionista. Estaba fuera del camino, era un lugar inusual para dar una caminata, le dice a la BBC Carl Alboras, un abogado policial que estuvo entre los primeros funcionarios llamados al lugar. El investigador recuerda un fuerte olor a carne quemada. La parte de adelante del cuerpo estaba toda quemada, incluyendo el rostro y la mayor parte del cabello, indica. Añade que extrañamente no tenía quemaduras en la espalda. Parecía como si se hubiese lanzado de espalda, alejándose del fuego, señala. Las quemaduras fueron tan graves que los expertos no pudieron imaginar cómo lucía. Cuando Carl Alboras llegó, el lugar estaba frío. Por eso, no pudo descifrar por cuánto tiempo el cuerpo estuvo allí, ni cómo la mujer terminó en el fuego. La policía encontró un número de objetos en la escena, incluyendo joyas, un reloj, una sombrilla rota y algunas botellas. Pero es el posicionamiento de los objetos lo que dejó la impresión más fuerte en Tormod Bones, uno de los investigadores forenses. La mujer no llevaba ni el reloj ni las joyas. Esas prendas habían sido colocadas al lado de su cuerpo. La colocación y ubicación de los objetos que rodeaban el cuerpo eran extrañas, parecía como si hubiese habido un tipo de ceremonia, dice. La policía también encontró un par de botas de goma y medias de nylon. Había estado vistiendo muchas prendas de ropa, de materiales sintéticos, y toda esa ropa había sido quemada, indica Tormod. Al misterio se añadía el hecho de que las etiquetas de producción de la ropa habían sido cortadas. La policía no halló nada en la escena que le permitiera identificar a la mujer. La policía pidió información a testigos oculares de lo ocurrido. Las autoridades decían que la mujer medía 1,64 metros y que tenía el cabello largo y marrón oscuro, una cara pequeña redonda, ojos marrones y orejas pequeñas.
Parecía que podía tener entre 25 y 40 años y que llevaba una cola de caballo con una cinta azul y blanca en el momento de su muerte. Sin un nombre, la mujer se convirtió en la mujer de Isdal. Lo sucedido se convirtió en una noticia grande en la ciudad de Bergen, la segunda más grande de Noruega y con una tasa de criminalidad baja. Pocos días después, la policía halló una clave. Clave 3. Las maletas. La policía encontró 2 maletas en el departamento de equipaje de la estación de tren de Bergen. Una de las maletas tenía unos lentes sin prescripción y una huella digital, plasmada en ellos, coincidía con las de la mujer. Inicialmente, la policía estaba muy optimista porque pensaba que las maletas le ayudarían a identificar el cuerpo, recuerda Tormod. Pero pronto, se dieron cuenta de que todas las etiquetas que pudieron haber identificado a la mujer, su ropa o sus pertenencias habían sido removidas. Incluso la calcomanía que contenía la prescripción de la crema, la cual mostraba el nombre del doctor y del paciente, había sido rasgada. La policía intentó con persistencia rastrear las pertenencias de la mujer. Incluso contactó varias tiendas por departamentos en el exterior, como las Galerías Lafayette en París, para saber si los establecimientos reconocían alguno de los envases del maquillaje de la mujer. Ninguna de las tiendas pudo encontrar una coincidencia. También había una nota codificada misteriosamente, la cual la policía no pudo descifrar hasta un tiempo después, ver la clave 5. Había una importante pieza de evidencia en la maleta. Una bolsa de plástico de la zapatería Oscar Rorbet, ubicada en la ciudad noruega de Stavanger. El hijo del propietario, Rolf Rorbet, recuerda haber vendido un par de botas de goma a una mujer atractiva y muy bien vestida, de cabello oscuro. Las botas que le vendió parecían coincidir con las botas encontradas en el cuerpo del Valle de Isdalen. La policía también creía que el paraguas encontrado cerca del cuerpo había sido comprado en esa tienda. Rolf recuerda que la mujer le había causado llamado la atención porque se tardó escogiendo las botas más de lo que tardaba un cliente promedio. Ella mostró una expresión calmada y tranquila, señala Rolf a la BBC. También recuerda que la mujer emanaba un olor fuerte, el cual, después pensó que se trataba de ajo. Y es que los hombres de negro que perseguían a nuestra viajera del tiempo son vampiros, ella siempre tenía ajos en sus bolsillos a modo de protección. Usando su descripción, la policía pudo rastrear a la mujer a un hotel cercano, el St. Svitun, donde se registró con el nombre de Fenella Lorch. Había un problema. Fenella Lorch no era su nombre real. Clave 4. Las planillas del hotel. Se supo que la mujer se había quedado en varios hoteles en Noruega, usando diferentes alias. Como la mayoría de los hoteles ya en esa época pedían que los huéspedes mostraran un pasaporte y llenaran una planilla, se sospecha que ella pudo haber tenido varios pasaportes falsos. La mujer causó una fuerte impresión en Alvil Rangnes, quien era una camarera de 21 años en el Hotel Neptune en aquel momento. Mi primera impresión de ella fue su elegancia y seguridad en sí misma, dijo a la BBC. Se veía tan de moda. Me hubiera gustado ser capaz de imitar su estilo. De hecho, la recuerdo guiñándome, desde mi perspectiva se sentía como si ella pensara que había estado mirándola demasiado. En una ocasión, cuando prestaba servicio, ella estaba en el comedor, sentada justo al lado de marinos alemanes, uno de los cuales era un oficial. Ya hemos explicado que ella viajó en el tiempo del año 1945, hasta el año 1890, no hay duda de que estamos ante la máquina del tiempo nazi, llamada campana nazi, los oficiales con los que ella está son nazis. Los datos que arrojó el test revelaron que la mujer tal vez provenía de la región de Nuremberg, en Alemania, y podía tener unos 40 años. La montaña. Necesito contárselo a alguien. Llevo este recuerdo por 48 años y quiero contárselo a alguien, decía uno de los mensajes que recibimos. Viajamos entonces para encontrarnos con Ketil Kversoy, alguien que visitaba regularmente el área donde fue hallada la mujer de Isdal. Nos lleva a la cima de una de las montañas que rodean Bergen. Allí, con un paisaje totalmente nevado y solitario, Kversoy comienza su relato. No he estado aquí desde que tuve ese encuentro hace 48 años. Antes, venía muy a menudo. Pero después de aquello no pude regresar, dice. Habla sobre un día de 1970, cuando cree que tuvo un encuentro casual con la mujer de Isdal. Era tarde y él, después de esquiar durante unas horas, regresaba a Bergen. Me sorprendí de que algunas personas subieran a esta parte de la montaña. Eso no era normal, porque había estado por allí como 2 horas y no había visto a nadie, recuerda. Entonces cuenta que vio a una mujer seguida de 2 hombres, que estaban vestidos más para una reunión ejecutiva que para caminar al aire libre. Ellos eran los hombres de negro, vampiros exterminadores de viajeros del tiempo. Cuando nos cruzamos ella me miró a los ojos.
Me pareció que estaba entre asustada y rendida. Los hombres estaban a unos 20 metros, señala. Al mirarme creí que ella iba a decir algo, pero no lo hizo y entonces miró detrás suyo y miró a estos hombres que estaban a su espalda. Estoy seguro que sabía que la estaban persiguiendo, agrega. Nunca olvidó su rostro. Recuerdo su cabello negro, oscuro, no muy largo. Los hombres que la seguían también tenían pelo negro. No lucían para nada como noruegos. Para mí eran del sur de Europa. Aunque él eventualmente habló con la policía sobre lo que había visto, siempre se arrepintió de no haberlo hecho antes. Esperé mucho tiempo. No fui a la estación de policía porque me podían tomar como un loco. Dedicado a la viajera del tiempo mujer de Isdal, conocida por mí como Sigrun. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta, porque aparecen teléfonos móviles de viajeros del tiempo en épocas sin satélites parte segundo. Hay una segunda fotografía, realizada por Carl Stormer a la viajera del tiempo en 1890 en Oslo, Noruega, la foto donde aparece la viajera del tiempo hablando con un teléfono móvil en 1890 no es la única, hay una segunda fotografía realizada con la cámara espía, nuestro joven matemático de 19 años, intrigado por la entrevista que mantuvo con la viajera del tiempo, se lanza a perseguirla por las calles de Oslo. La viajera del tiempo mujer de Isdal está acompañada por otra mujer, el joven Carl Stormer está detrás de ella. En un momento dado la viajera del tiempo se da cuenta de que Carl Stormer la persigue, y gira su cabeza enfadada, seguramente no le hace mucha gracia de que nuestro matemático Carl Stormer la esté siguiendo, pero Carl Stormer está fascinado, algo lógico si tenemos en cuenta que tan solo tiene 19 años y quiere descubrir más cosas de ella. Quien envió la misteriosa señal de radio que se recibió en Oslo en 1927, una estación de radio noruega recibió unos misteriosos ecos de una señal procedente de Holanda. Llamados ecos de radio de largo retardo, hasta hoy nadie ha sido capaz de explicar de manera convincente cuál era su procedencia. Recordemos de la importancia de Noruega en los viajes en el tiempo, la misión de la mujer de Isdal, fue realizar un viaje en el tiempo desde 1945, hasta 1890 para reunirse con el noruego matemático Carl Stormer, y contarle el secreto del satélite El Caballero Negro. PSJJ fue la primera estación de radio de onda corta de Europa, y la primera en el mundo dedicada en exclusiva a esa franja del espectro electromagnético, instalada por Philips en la ciudad holandesa de Eindhoven, comenzó sus emisiones el 11 de marzo de 1927 con una transmisión a las Indias Orientales Neerlandesas con las palabras Hola Indias Orientales Neerlandesas. Esta es una transmisión de los laboratorios Philips en Eindhoven. PSJJ pronto empezó a radiar en inglés, español, alemán y holandés a todo el mundo. Observar que la señal fue un día 11. El número 11 parece tener una gran importancia para todo lo que ocurre en el mundo. Pero por lo que esta estación ha pasado a la historia de los misterios, no es por los discursos de la reina Guillermina sobre diferentes temas coloniales el 30 de mayo y el 1 de junio de ese año, sino por algo más extraño que sucedió a finales del verano de 1927. Según contó en la revista Natural Físico de la Universidad de Oslo Carl Stormer, el mismo que realizó la fotografía, a la viajera del tiempo, mujer de Isdal, en 1890 donde ésta aparecía hablando con teléfono móvil. Carl Stormer es el primer científico que midió la altura a la que se producen las auroras boreales. El 29 de febrero de 1928, recibió una carta del ingeniero Jorge Nals, que se encontraba en lo que hoy se llama Bygdøy, un barrio de Oslo, donde le decía: por la presente tengo el honor de informarle que a fines del verano de 1927 escuché repetidamente señales de onda corta procedentes de la estación transmisora PSJJ, Eindhoven, al mismo tiempo que escuché las señales, también escuché ecos, escuché el eco habitual cuando la señal da la vuelta a la Tierra un séptimo de segundos más tarde, pero también un eco más débil 3 segundos después de la señal principal. De dónde venía no puedo decir nada. Solo puedo confirmar que lo escuché. Bygdøy, un barrio de Oslo, donde Carl Stormer perseguía a la viajera del tiempo mujer de Isdal, esa foto donde ella vuelve la cabeza enfadada porque no quería que él andara detrás de ella intentando averiguar más de ella. Seguramente la mujer de Isdal, la viajera del tiempo, tenía una reunión con el ingeniero Jorge Nals.
El video he tomado una imagen de la calle Bygdøy, en Oslo, Noruega, y otra imagen donde aparece la viajera del tiempo en esta misma calle. No hay duda de que es la misma calle Bygdøy, y que en esa misma calle vivía el ingeniero Jorge Nals. Está claro la reunión de la viajera del tiempo con él en ese año del 1890. El físico holandés y experto en la propagación de las ondas de radio Balthasar van der Pol se sintió intrigado y decidió ayudar a Stormer, el amigo de los viajeros del tiempo y a Als, que buscaban una explicación. Intentaron afanosamente encontrar la forma de reproducir este resultado. Durante 2 años sus experimentos incluyeron transmisiones de prueba desde los Países Bajos y, en ocasiones, desde Indonesia, en lo que probablemente ha sido el esfuerzo más grande jamás realizado para estudiar este nuevo y esquivo fenómeno, los ecos de radio de largo retardo. Tras varios intentos, el 11 de octubre de 1928 lo consiguieron. Un telegrama de Stormer diciendo que había recibido claramente una serie de ecos esa tarde, puso en sobreaviso a van der Pol. Decidí enviar esa misma noche una serie de señales de prueba consistentes en 3 puntos de Morse en rápida sucesión cada 30 segundos, entre las 20 y 21 hora local. Un experimento clave. Pero el resultado más espectacular se obtuvo el 24 de octubre de 1928. Observaciones simultáneas en Noruega y los Países Bajos de los ecos de las señales del PSJJ a una longitud de onda de 31,4 metros, 9,55 MHz. Se recibieron ecos de la señal pactada, 3 puntos de Morse en rápida sucesión cada 30 segundos, tanto en Oslo como en 2 estaciones de Eindhoven. Van der Pol recibió en Holanda 9 ecos, retrasados de sus respectivas señales entre 3 y 30 segundos. En Oslo, 20 ecos. También los escuchó en el Reino Unido un grupo dirigido por Edward Victor Appleton, un físico que recibiría el premio Nobel en 1947 por sus estudios de la ionosfera. Estos resultados convencieron a la mayoría de los escépticos de entonces de que el efecto era real, y seguramente todavía sigue siendo la prueba más convincente de que existe esos ecos de radio de largo retardo. Algo parecido sucedió el 7 de julio de 1974 cuando H.L. Rasmussen estudiaba la reflexión de las ondas de radio en la superficie de la Luna. La metodología era bien sencilla. Enviar una serie de señales hacia nuestro satélite y esperar 2,6 segundos a recibirlas reflejadas. De pronto apareció una segunda señal retrasada unos 2 segundos, tenía las mismas características que la reflejada, solo que era más débil. La señal fantasma apareció en diferentes ocasiones ese día. Pocos segundos después de recibir la reflejada por la Luna, Rasmussen postuló en la revista Nature que podía tratarse de una segunda reflexión en un chorro de plasma solar, pero todavía siguen sin explicación. ¿Cuál fue el origen de esos ecos? En 1989 A.G. Shlonsky publicaba en la revista Telecommunications and Radio Engineering hasta 15 posibles causas que se pueden agrupar esencialmente en 2 grupos. O las señales vienen reflejadas del espacio exterior, por ejemplo de la Luna o de pequeñas nubes de gas interplanetario cercanas a la Tierra, o vienen de zonas de la atmósfera ligadas a nuestro planeta, como la magnetosfera. Un mensaje de una civilización extraterrestre, o de viajeros del tiempo. Mucho más fascinante fue la explicación ofrecida por Ronald Brasewell, un profesor de ingeniería eléctrica en la Universidad de Stanford, que escribió en 1960 en la revista Nature. Podían ser la forma que tuvieron de comunicarse con nosotros una sociedad galáctica avanzada con una sonda espacial no tripulada en los alrededores. Para estar seguros de que una señal de radio pueda penetrar nuestra ionosfera y se encuentre en una banda que estemos usando, la sonda primero escucharía nuestras señales y las repetiría. Para nosotros, sus señales tendrían la apariencia de ecos con retrasos de segundos o minutos, como los reportados hace 30 años por Stormer y van der Pol y nunca explicados. Medio en broma medio en serio, en 1972 el astrónomo británico Duncan Lunan se puso a comprobar si Brasewell podía tener razón, y encontró que los retrasos registrados por van der Pol el 11 de octubre de 1928 eran, en realidad, puntos de un mapa. Si se hacía una gráfica donde el retraso en segundos de cada eco se representaba frente al orden en que se fueron recibiendo, aparecía una imagen incompleta pero reconocible por cualquier astrónomo. La constelación del Boyero. Jorge Nals es otra de las personas con las que se reunió la viajera del tiempo en 1890. En 1927, Jorge Nals habló con fantasmas, o eso parecía.
El ingeniero noruego estaba captando señales de radio de una estación de transmisión de onda corta holandesa cuando comenzó a notar extraños ecos de la transmisión original. Si bien los ecos no son nada fuera de lo común en las transmisiones de radio, generalmente ocurren alrededor de un séptimo de segundo después de la transmisión original, la cantidad de tiempo que tarda una onda de radio en viajar una vez alrededor de la Tierra. Lo extraño de estos ecos, escribió Als en una carta al físico noruego Karl Stromer, el mismo que realizó la fotografía a la viajera del tiempo en 1890, era que ocurrían hasta 3 segundos después de la transmisión original y demostraban una severa disminución en la amplitud que no se esperaría si la señal simplemente hubiera ido varios viajes alrededor de la Tierra. Als ni siquiera intentó explicar qué significaba la señal, no puedo decir de dónde viene este eco por el momento, escribió Als a Stromer poco después de su descubrimiento, solo puedo confirmar que realmente lo escuché. La observación original de Als de lo que ahora se conoce como ecos de larga demora, D, por sus siglas en inglés, desencadenó una frenética investigación sobre este inquietante fenómeno en los años siguientes, aunque la explicación exacta de estos ecos sigue siendo un misterio. Una de las explicaciones más extravagantes de estos ecos invoca una civilización alienígena que intenta comunicarse con nosotros. En 1960, Ronald Brasewell propuso en Nature que si fuéramos a ser contactados por una sonda alienígena autónoma artificialmente inteligente, los mensajes que recibimos probablemente sonarían como los ecos informados por Als y Stromer en 1928, el reflejo de nuestro propio. Las señales de radio nos devuelven un modo altamente eficiente de energía para establecer contacto. Esta teoría fue expuesta más tarde por el autor de ciencia ficción Duncan Lunan en 1973, quien escribió sobre una sonda alienígena de 13.000 años de antigüedad de la constelación de Bootes que se escondía en las cercanías de la Luna y repetía nuestros mensajes. Esta sería la misma que usan los viajeros del tiempo para hablar con teléfonos móviles en el pasado. La hipótesis de la nave estelar es muy interesante y parece ser la más popular en Internet, dijo Sverre Holm, profesor de procesamiento de señales en la Universidad de Oslo. Tales teorías siempre excitan nuestra imaginación, pero se basan en un conjunto de datos muy pobre. Desafortunadamente, creo que dice más sobre la imaginación humana que cualquier otra cosa. Recordemos que Karl Stromer también estudiaba en esta universidad. Rza. Realmente no hemos resuelto este fenómeno. Holm dice: creo que con los satélites y sensores de hoy en día, el misterio de las LD probablemente podría resolverse, dijo. Lo que nos detiene es muy probable que el problema no se considere lo suficientemente importante. No ocurre con la frecuencia suficiente y no afecta a las formas de comunicación lo suficientemente importantes. Ahora, voy a tener que mantener esto en mi lista de cosas que aún necesitan ser resueltas, y podrían serlo. Probablemente. La pregunta es si todos estos científicos noruegos participaron en la máquina del tiempo llamada campana nazi. El periodista polaco explicaba que el objetivo de Die Glocke era generar propulsión antigravitatoria, por eso estaba sujeta al suelo mediante gruesas cadenas, y que al ponerlo en marcha podía provocar efectos mortíferos sobre los seres vivos que estuvieran en un radio de 150 a 200 metros. Congelación de la sangre en el sistema circulatorio, descomposición de los tejidos orgánicos. Más aún, 5 de los 7 miembros del equipo de investigación, que dirigía el físico Walter Gerlach, perecieron durante las pruebas, aunque no se aclaró cómo. Witkowski cuenta en su libro que un científico francés llamado Elie Cartan ya había dado pasos importantes en ese campo tras la Primera Guerra Mundial, aunque la antigravedad que generó resultaba demasiado débil para tener una aplicación práctica. Los cilindros de la campana girarían en respectivos sentidos contrarios, generando un vórtice que originaría una separación de los campos magnéticos de los superconductores utilizados. El proyecto, impulsado por las SS Forschungsaufgaben, se desarrolló entre noviembre de 1941 y abril de 1945, y dado que la descripción procede de un militar en vez de un científico, la cosa resulta bastante confusa, porque, además de que ante la inminente llegada del enemigo Sporenberg habría recibido la orden de ejecutar a todos los relacionados con el proyecto, resulta que el agente secreto polaco que facilitó los documentos al periodista le prohibió realizar copias, debiendo limitarse a tomar notas. Es decir, no hay pruebas ni materiales ni documentales. El propio Witkowski dice que la campana fue sacada de Alemania y enviada a un país sudamericano de aquellos que acogieron a criminales de guerra nazis fugados. Nick Koch añade que no fue a América del Sur sino del Norte, a Estados Unidos para ser exactos, tras un acuerdo pactado entre los aliados y el general de las SS que estaba al mando, Hans Kammler.
Este también fue un personaje auténtico. Era ingeniero y dirigió la construcción de algunas de las armas especiales citadas antes, como las V-2 o los aviones a reacción Messerschmitt Me-262, dándose la circunstancia de que al acabar el conflicto desapareció sin dejar rastro. Tal cúmulo de imprecisiones no hace sino poner en tela de juicio todo el asunto. Los más escépticos, generalmente vinculados al mundo académico de la tecnología, la física y la ingeniería, lo despachan como ficción, mero pastiche de historias sobre el siempre fascinante entorno del nazismo que ya circulaban desde la publicación en 1960 de El retorno de los brujos, de Louis Pauwels y Jacques Bergier, el libro que abrió la caja de Pandora del esoterismo, la parapsicología, las civilizaciones prehumanas y el ocultismo nazi. Otros, con cierto voluntarismo, creen que quizá Diagloque pudo existir, pero que por su forma no sería más que una torre de refrigeración. La máquina del tiempo todavía se estaría usando en Noruega, ovni con forma de V grabado sobre Oslo, Noruega 19 de octubre 2012. Un objeto desconocido con forma de V fue grabado en el cielo nocturno de Oslo, Noruega el 19 de octubre de 2012. La sospecha nave espacial que vigila la Tierra desde hace milenios. Desde finales del siglo XIX, existe una teoría de la conspiración según la cual, la órbita de la Tierra está siendo recorrida y vigilada por una nave espacial o un satélite artificial de origen alienígena que estaría, desde hace milenios, acechando a la humanidad. Esta teoría se vio alimentada durante años por diversas observaciones e historias, que se potenciaron por un hecho ocurrido en 1998. Nació así el mito de la nave Black Knight o Caballero Negro. Un día como hoy, del año 1890, Elijah Jefferson Bond, abogado e inventor estadounidense, patentaba la célebre tabla Ouija, un tablero inscrito con el alfabeto y números, del 0 al 9, empleado para el presunto contacto con espíritus. Es muy posible que estos viajeros del tiempo trajeran este invento, la célebre tabla Ouija. Los ovnis o máquinas del tiempo son uno de los fenómenos sociales más enigmáticos de esta época. Se han registrado en los radares objetos voladores no identificados violando nuestro espacio aéreo. Existen muchas teorías sobre su presunta procedencia, pero hasta el momento los científicos no tienen una respuesta concluyente, aunque sí una probable, que permite teorizar sobre que esas apariciones podrían proceder de un espacio dimensional y no de uno cósmico. El físico John Wheeler, con intencionado sentido del humor, señaló al respecto: los ovnis no viajan porque no tienen tiempo ni espacio. Se refería al hecho, poco considerado por los ufólogos, de que pudieran no venir de remotas galaxias, sino de otra dimensión, diferente de la que habitamos los seres humanos que poblamos la Tierra. De un lado está el aspecto físico, absolutamente irrelevante para la física que conocemos, pero que está siendo tratado en el círculo más íntimo de la comunidad científica, por considerarlo un verdadero enigma por dilucidar ante la repercusión psicológica y espiritual que genera sobre millones de personas en el mundo entero. En un principio, durante las décadas de los 40 y 50 del siglo pasado, el fenómeno se mostraba inapreciable. Los ovnis eran una especie de fantasma esquivo. Importaba por sobre todo mostrar de forma objetiva que aquellos objetos extraños eran más que un fenómeno atmosférico o la ilusión de algunos. Sin dudas había evidencias suficientes mediante reportes, testimonios y relatos de testigos probos, filmaciones y encuentros de pilotos de las fuerzas aéreas de diferentes naciones, pero por razones defensivas de los gobiernos, trataron de ocultar y restar importancia al asunto. Para ellos no era posible que procedieran de una nación enemiga. Sin embargo, la cantidad y calidad de algunos avistamientos despejaron dudas. Con la hipótesis interdimensional no es necesario explicar ningún método de propulsión porque ésta sostiene que los ovnis no son naves espaciales, sino dispositivos que viajan entre diferentes realidades. Una ventaja de la id ofrecida por Gary Evans es su capacidad de explicar la aparente habilidad de los ovnis de aparecer y desaparecer de la vista y del radar. Esto se entendería como ese ovni entrando y saliendo de nuestra dimensión, materializándose y desmaterializándose, sería el término más corriente. Por otra parte, Evans sostiene que si la otra dimensión es ligeramente más avanzada que la nuestra, o es nuestro propio futuro, esto explicaría la tendencia de los ovnis a representar tecnologías cercanas al futuro, dirigibles en la década de 1890, cohetes y viajes supersónicos en la década de 1940, etc. La forma más fácil es explicar la barrera de la velocidad de la luz. Por ejemplo, la mayoría encontrará sencillo asumir que los ovnis provendrían de un sistema solar diferente del nuestro.
Si esta suposición fuera cierta, los extraterrestres, ETs, todavía tendrían que acatar el límite de velocidad cósmico propuesto por Albert Einstein, no deberían poder viajar más rápido que la luz. Si este fuera el caso, si los ET estarían a muchos años luz de distancia, tendrían que viajar inmensas velocidades en tiempos imposibles para llegar aquí. La energía para esto sería astronómica e incluso, entonces, el viaje podría tomar cientos, miles o incluso millones de años. Después de explicar esto, un poco de sentido común se puede implementar. Parecería que si estuvieran dispuestos a gastar tanto tiempo y energía en llegar aquí, querrían hacer más que secuestrar en secreto a las personas, destellar luces brillantes por la noche y robar nuestras vacas. Esto es una respuesta poco usual, pero si se hace con cuidado y sin sarcasmo, en realidad tiene desarrollo. Casi siempre lo siguiente que surgirá es la idea de los agujeros de gusano. La persona que defiende la posición ETS está segura de afirmar que si ellos son tan tecnológicamente avanzados como la mayoría de la gente cree, deberían haber sido capaces de encontrar una manera de doblar el espacio para que el viaje no se haga en tanto tiempo. Esta es una creencia común en la comunidad ovni para explicar cómo los ETs puede parecer llegar a la Tierra cuando quieran. Para terminar el video he tomado una imagen de la calle Vigdøy, en Oslo, Noruega, y otra imagen donde aparece la viajera del tiempo en esta misma calle. No hay duda de que es la misma calle Vigdøy, y que en esa misma calle vivía el ingeniero Jorge Nals. Está claro la reunión de la viajera del tiempo con él en ese año del 1890. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.